damos la bienvenida al periodista de investigación Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación. Licenciado Zurita, muy buenos días. Quisiéramos conocer más detalles sobre el tema de Seguros Sucre. La decisión del presidente de la República va en la línea de la transparencia. En Seguros Sucre han sucedido muchas cosas. Se convirtió en un reducto, además un reducto casi inexpugnable, difícil de conocer lo que estaba sucediendo allí, un crecimiento extraordinario ligado a la obligada contratación de servicios de seguro de las entidades públicas. Terminó el periodo de Lenín Moreno con una estructura más o menos similar hasta que el presidente Lasso ha decidido terminar con esta situación sui generis. ¿Qué es lo que deben conocer los ecuatorianos sobre Seguros Sucre? Muchas gracias, Gustavo. Es un placer saludarlos. Muy buenos días. Lo que tenemos es más dudas que certezas, a pesar del apoyo internacional a través de los procesos judiciales que se iniciaron en Estados Unidos y que ya han terminado en la sentencia de Juan Rivas Domenech, por ejemplo, que era una persona extremadamente ligada al expresidente Rafael Correa. De Sucre todavía hay que saber todo, Gustavo. La realidad es que no tenemos claro el 95% de los montos entregados a través del sistema de reaseguro, que todavía es un gran misterio, ¿sí? Y esa información no está en el Ecuador. Esa información está en el exterior, directamente relacionada con los brokers ligados a las empresas reaseguradoras en Londres, ¿sí? Que es un negocio por demás específico. Tal vez puede ser algo simple para quienes directamente laboran y conocen sobre este giro de negocio, pero totalmente técnico, complejo para quien no lo conoce. Y pues la muestra es que en Fiscalía los casos relacionados a Sucre no han podido avanzar, y yo mismo estuve atorado prácticamente año y medio en una investigación que nos llevó mucho tiempo concretarla, y que lamentablemente la publicamos en los peores momentos porque era octubre del 2019, es decir, fue una investigación que pasó totalmente inadvertida hasta el presente. Y de lo que allí nosotros podemos determinar es que aquí se podrán conocer los actos de corrupción de caja chica, ¿sí? Pero no lo que significa el proceso mayor, que es el tema del reaseguro. De una póliza que emite una empresa por un acuerdo con una empresa pública, prácticamente el 95% de esos montos, ¿sí?, se destinan al reaseguro. Significa que esos dineros salen del Ecuador, ¿sí?, y pues a través de diversos grupos especializados se van asegurando cada uno de los rubros, ¿sí? Pueden existir centenas, ¿sí?, e incluso miles para determinados casos. Le puedo poner como ejemplo un avión. ¿Sí? Un avión, cada una de las partes, existen empresas que son especializadas, unas para el sistema eléctrico, otras para el sistema informático, otras para el sistema de aeronavegación, otras específicamente para las condiciones internas de la nave, otras para el aspecto mecánico. Y sobre cada uno de estos ítems existen otras empresas que se subespecializan en detalles específicos, que son las que van cubriendo partes del contrato en sí. Es decir, que el riesgo en sí se va abriendo en un abanico de especialistas que van cubriéndolo, ¿sí? Y pues eso es lo que sucede en cada uno de los rubros. Ahora pensemos en un tema tan complejo como puede ser Petroecuador. ¿Cuántos rubros puede tener? La sospecha apunta, licenciado Zurita, a que Seguros Sucre no reaseguraba o no reaseguraba bien. Las dos cosas, ¿sí? Existen muestras, ya se identificó, y algunas personas ya fueron sentenciadas por no haber reasegurado ciertos ítems relacionados al grupo de Selec, por ejemplo, ¿no? Y luego simplemente eso nunca fue investigado. Es decir, no sabemos si es que una póliza emitida por una empresa estatal, ¿sí?, el momento en que se entregó el reaseguro, o estaba sobrevalorado, ¿sí?, o estaba subvalorado.
Lo que Y esa investigación no significaría se puede dinero hacer. fácil para la compañía, pero un riesgo permanente para los clientes. Y en este caso, tratándose de Seguro Sucre como empresa pública y de los asegurados también, empresas públicas como por ejemplo las centrales hidroeléctricas u otros activos importantes del país, Seguro Sucre venía actuando contra la fe pública. Es que es tan fácil lavar a través del sistema de reaseguro que pudieron haberse lavado otros ítems de la corrupción no directamente relacionados a seguros, ¿sí? Entonces, dineros que venían de otros espacios y que no tenían cómo lavarse, simplemente salían por esta vía, que es un tubo directo de salida hacia el exterior, ¿sí? Sin contar lo que usted este momento señala, Gustavo. O sea, ahí centrales hidroeléctricas, toda la infraestructura petrolera, no tenemos claro bajo qué condiciones, qué normas, y si es que efectivamente lo que en cierto momento pudo haberse cotizado y contratado no fue, ¿sí? Es una investigación que los ecuatorianos en sí no podemos hacer, ¿sí? No va a poder hacer absolutamente nadie. La Fiscalía va a tener que contar con un batallón de fiscales. La Comisión de Fiscalización necesitaría al menos unos 10 expertos, porque si es que yo hago un pedido de información, ¿sí?, de este tema, y digamos que Seguro Sucre se compromete a responderme y me responde la información, yo tengo aproximadamente como 140 ítems, ¿sí?, por año, ¿sí? Si son 14 años, o sea, lo que estoy teniendo es una respuesta documental enorme, ¿sí?, que tengo que valorar, y que obviamente solo las personas específicamente capacitadas podrían definir y entender qué es lo que pasó en el transcurso, pero no tenemos ni el personal, ni la capacidad financiera, ni técnica para hacerlo, nadie en este país, porque de por medio están cruzados los intereses políticos, sí, más poderosos que existen. Por eso es que yo me atreví a señalar y decir que lo adecuado es que el directorio de la empresa autorice la contratación de una empresa capaz de hacer una auditoría forense internacional para que investiguen cómo se manejaron y se destinaron los recursos fuera del Ecuador, ¿sí? Ahora, el caso de investigar. Seguro Sucre, licenciado Zurita, cae dentro de este reciente escándalo debido a que se utilizaron cuentas en los Estados Unidos, que es algo que es muy serio, muy castigado de forma muy severa allá, y se profundizaron las investigaciones que finalmente dan cuenta de que se utilizaba a Seguro Sucre para lavar dinero y dinero procedente de sobornos. Exactamente. Y entiendo, licenciado Zurita, que el tema del lavado de dinero, de lavado de activos, está siendo investigado por la Fiscalía. Uno de los gerentes, que fue el recomendado, además de Rivas Domenech, José Luis Romo Rosales, incluso fue detenido. Así es, y existen investigaciones que han avanzado de forma muy puntual y específica sobre ciertos temas, pero que no dan fe aún de la magnitud de los hechos cometidos al interior de la empresa, ¿no? Es por eso que es importante explicar la gravedad, de la gravedad del asunto. Yo he tenido la oportunidad de hablar en los últimos años con personas especializadas en el área de seguros, y ellos estimaban que existían alrededor de 80 a 100 millones de dólares que se escapaban por corrupción al año, y eso no varió en los 14 años, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de tanto dinero, estamos hablando de sobre los 1.000 millones de dólares en hechos de corrupción, ¿sí? Es prácticamente un caso sobornos repotenciado, o un caso muy similar a Odebrecht, porque recordemos que los sobrecostos o valores en exceso cobrados por Odebrecht suman los 850 millones de dólares, pero son obras físicas que al menos las podemos ver. Aquí es un intangible, ¿sí? Aquí es dinero que efectivamente salió y no supimos más. Y cómo se lo utilizó y cómo, pues eso es lo que hay que responder, y para eso básicamente están las mismas empresas que sirvieron como brokers
en estos procesos. Es decir, no hay más que 2 o 3 empresas a las que hay que acudir y pedirles la información, ¿sí?, en los Estados Unidos, porque sobre todo están en el estado de la Florida y bajo las normas y leyes de ese país están obligados a entregar la información. ¿Sí? Y en cuanto a los investigados aquí en el país, en Seguro Sucre, se está investigando a todos a quienes se debe. Juan Rivas Domenech fue presidente del directorio, antes hubo un directorio presidido por Diego Guzmán Espinosa y había miembros del directorio. ¿Se ha involucrado en estas investigaciones a todos? No, Gustavo. Las reales personas involucradas en este tema nunca han sido tocadas, ¿sí? Gozan de la mejor salud, ¿sí? Ni siquiera se han señalado sus nombres y pues las autoridades ni siquiera tienen idea de quiénes son. Y esos nombres, ¿Por qué la Procuraduría y la Fiscalía no han actuado? Porque no es un tema que se haya identificado irregularidades, ilegalidades o delitos penales. Pasa por allí, ¿sí? Es por eso, pero obviamente sus fortunas están presentes, ¿sí? Hay personas que toman vuelos semanales en sus propios aviones desde Ecuador hacia los Estados Unidos y nadie se entera y nadie sabe. Y es dinero de los seguros. Pero además deberíamos suponer que estos dineros están en paraísos fiscales y que muy poco se podría hacer. No, ese dinero no está en paraísos fiscales, no. Ese dinero está totalmente lavado en los Estados Unidos. Porque el dinero salía a través de la empresa Sucre, directamente, ¿sí?, a un broker legalmente identificado en los Estados Unidos y desde allí hacia la contratación de los reaseguros en Londres, ¿sí?, sobre todo. Así que existe aquí una línea muy difícil de establecer. Lo que hay que identificar es si es que desde los Estados Unidos ese dinero se trasladó a paraísos fiscales, pero ese dinero del Ecuador nunca salió a paraísos fiscales, ¿sí?, porque existía una línea clara, que era el contrato. Puedo poner un ejemplo: el contrato de Petroecuador con Sucre. Petroecuador le pagaba a Sucre y Sucre le pagaba al reaseguro, ¿sí? En el transcurso de Sucre al reaseguro está el gran negociado, ¿sí? Y eso no está en el Ecuador. Esa información no está aquí, está en el exterior. Nadie en el Ecuador está en capacidad de hacer de sacar adelante una investigación de ese tipo. Absolutamente nadie, ¿sí? Solo le corresponde a una empresa de altos quilates poder enfrentar esa investigación y entregársela al país, ¿sí? Y si es que efectivamente el directorio de Sucre en este momento decide liquidar sin de por medio exista una real investigación de los contratos celebrados en los últimos 14 años, pues será el entierro de uno de los espacios de mayor corrupción que ha existido en el Ecuador. Es decir, que usted sugiere que no es la mejor medida la tomada por Guillermo Lasso, la de encargar a la Corporación Financiera Nacional el cierre de Seguro Sucre, que esta debería ser mejorada también ordenando una profunda fiscalización. Es como un perdón y olvido, ¿sí? Pero es un perdón y olvido ni siquiera de lo que sabemos, ¿sí? Es como que si hubiera existido un crimen que nunca nadie pudo determinar que existió, ¿sí? Por tanto, es importante que antes del proceso de liquidación o continuando con el proceso de liquidación se contrate una empresa que tenga las capacidades de hacer estos procesos investigativos, no en el Ecuador, sino en el exterior, y sobre la información que obtenga se puede hacer el seguimiento en el Ecuador. Pero más allá de los nombres identificados como Rivas y este grupo específico de personas que directamente se relacionaron, pues diría que apenas es un 20%. El real grueso de los procesos de corrupción en la empresa no pasan por esos nombres y son tan peligrosos que ni siquiera yo me atrevo a decir. La justicia norteamericana en general es muy severa con estos casos de corrupción. ¿Qué expectativas se tiene en cuanto a lo que se está dando allá en los Estados Unidos? Bueno, la justicia norteamericana tiene su propio ritmo. Ya lo hemos visto que en ciertos temas que
que le interesan ha actuado, pero hay, por ejemplo, nombres como el de Raymond Kohut, que se los conoció en el año 2014 por parte de ellos, y recién terminamos de obtener información certera 6 años después. Yo tengo conocimiento claro de que buena parte de los nombres relacionados al esquema de reaseguros en el Ecuador son investigados allá, pero qué tiempo se demoren en obtener resultados, eso, mire, solo depende directamente de ellos, y creo que sería un grave error que nosotros dependamos de la justicia de los Estados Unidos, que hace su trabajo independiente y que ni siquiera está pensando en las relaciones ecuatorianas, sino en los intereses norteamericanos. A Juan Rivas se le relacionó con una firma que representaba el colombiano Felipe Moncaleano. Juan Rivas supuestamente habría recibido sobornos para mantener el reaseguro con la firma de Moncaleano. ¿Qué sabe usted sobre este empresario colombiano, Felipe Moncaleano, que fue condenado ya en los Estados Unidos por el esquema de sobornos y lavado de dinero justamente de Seguro Sucre? Bueno, aquí también tenemos nuestro Moncaleano, y tal vez sea más poderoso que el mismo Moncaleano en Colombia, y no ha sido investigado, ¿sí? No ha sido investigado. ¿De quién se trata? Pues hay que preguntarle a un exministro, sí, que estuvo directamente relacionado con él, sí, y que manejó buena parte del sistema de seguridad de este país. Y hay que preguntarle sus relaciones con el ex Contralor General del Estado, sí. Ahí existía un triunvirato que directamente era manejado por el Moncaleano ecuatoriano. ¿Sí? No sé si nos puede dar algo de nombres para no quedarnos en lugares comunes. Es que no voy a dar ningún nombre, pero yo le puedo asegurar que si Moncaleano era una figura grande en Colombia, ¿sí? ¿Sí? El Moncaleano ecuatoriano es 3 veces mayor. Es un asegurador, alguien que esté en el negocio. Es alguien que está en el negocio, por supuesto que sí. Y no solo es él, existen otros nombres relacionados a personas directamente con buen nombre y muy buenos apellidos, y que incluso han sido parte de organizaciones de lucha anticorrupción, sus familiares, ¿no? Y sus nombres están directamente guardados, nadie los toca, nadie dice nada. Y licenciado, ¿de qué dependería? Mencionado, nadie ha dicho nada. Cristian, ¿y de qué dependería que estos nombres salgan a la luz, que ustedes mismos los hagan públicos? Depende de la capacidad de que exista una real decisión de enfrentar estos casos desde la justicia y también desde la política, ¿sí? Pero desde la política se va a poder hacer poco, porque para actuar desde la política se necesita la información y haber procesado la información, y nadie lo va a hacer. ¿Qué impediría? Y desde la justicia tampoco existe la capacidad de que se investiguen estos temas. ¿Qué impediría, licenciado Zurita, que desde el periodismo de investigación se lo haga? Han salido cosas muy importantes, muy sólidas, muy fuertes desde el periodismo de investigación aquí en Ecuador y a nivel mundial, ni qué decir. ¿Qué tendría que suceder como para que si la justicia, sus organismos, Fiscalía, Procuraduría, organismos internacionales no lo hace, a través del periodismo se puedan desentrañar estos hechos? No. Es muy difícil. No hay la capacidad. Difícil, Gustavo. No hay la capacidad. Nosotros ya lo hicimos en su momento. Tenemos un reportaje muy bien producido, publicado en octubre de 2019. ¿Sí? Tal vez sea el más completo que se ha hecho. Más allá de eso, no hay cómo avanzar. O sea, su llamado iría... es importante, pero tiene límites, y no tenemos la capacidad para analizar estos contratos que sobre todo... ¿Su llamado iría a quién? ¿Dirigido a quién? ¿Al presidente de la República? ¿A la Contraloría General del Estado? ¿A la Procuraduría? ¿A la Corporación Financiera Nacional? Es al presidente Guillermo Lasso, ¿sí? Es quien debe dar la disposición política. Si bien Sucre tiene que ser liquidada, ¿sí?, también tiene que existir un proceso de comprometimiento de transparencia claro, y pasa por la contratación de un sistema forense internacional. No hay otra posibilidad de que nosotros podamos conocer o tener un acercamiento para entender qué es lo que pasó en estos últimos años. Pero yo creo que nadie en el Ecuador, nadie está en la capacidad de hacer este momento ese trabajo.
Nos deja con múltiples inquietudes, pero también con la certeza de que algo muy oscuro ha sucedido en Seguros Sucre y que amerita una profunda, una gran investigación. Le dejamos sus conclusiones, licenciado Zurita. Bueno, esperemos que esta decisión política pueda tener un eco en el sentido de que las autoridades este momento se empiecen a preguntar de que no pueden cerrar a Sucre como se cierra cualquier negocio que ha sido infectado por la corrupción. Sí, pero no es cualquier negocio, porque prácticamente todos los procesos de contratación de seguros del sistema público desde el año 2010 en adelante han pasado por allí, ¿sí? Y pues ha sido una gama enorme en la cual ningún otro asegurador de la rama privada ha podido pelear con este monstruo constituido desde el Estado, ¿no? Creo que yo me alegra mucho la decisión del presidente de la República, ¿sí? Pero es una decisión con pinzas. Tienen que llamar sin duda a un proceso de auditoría, y esa auditoría no puede ser nacional, y no lo pueden hacer los ecuatorianos, porque de por medio existen muchos intereses, y si es que no existen intereses seguramente van a ser comprados, ¿sí? Así que yo le pediría encarecidamente que escuche este criterio y de que llame y que solicite el concurso de empresas internacionales que puedan hacer esta labor. En un año tendrían la información máxima. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación. Son las 8.